Hola amigas y amigas de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y yo soy Eric Mota, escritor. Hola, Rodrigo. Estamos con un invitado de lujo. De lujo, lujísimo. I hear it's going to be a party of special magnificence. Que es Eric Mota, que es un escritor cubano y bueno, siempre dijimos, queremos hablar de Eric Mota. Entonces hicimos como una fuerza mental y logramos... Y ahora van a hablar con Eric Mota. Exacto, logramos materializarlo aquí. Sí. Pero bueno, para hablar un poquito de Eric, él va a hablar de sus libros, pero para que lo conozcan un poco, bueno, Eric nace en La Habana, es un escritor cubano, nació en el 75, licenciado en Física por la Universidad de La Habana, egresado del curso de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, del cual ahora es subdirector, que es como muy importante, en serio, muy importante. Es narrador de ciencia ficción y fantasía, ensayista, guionista audiovisuales, videojuegos, astrónomo aficionado, creador y editor principal del e-zine de ciencia ficción y fantasía Disparo en la Red, que se distribuyó por correo electrónico entre el 2004 y el 2008, y ha ganado premios por doquier. No. O sea, si decimos los premios que se ha ganado, se nos va media hora. No hay tiempo. Si se ha ganado... Algunos. Todos los premios. Ustedes, imagínense un premio, ese se lo ganó. Ya. Punto. No, hay algunos que no me han ganado. Tengo una lista de lo que me falta. Te vas tachando. Sí, es medio psicópata. Bueno, pero hay que hacerlo. Sí, Minotauro, voy por ti. Nosotros apoyamos el proyecto Minotauro. Sí, hay que hacerlo. Y bueno, también estamos hablando un poquito con Eric, aprovechando su visita a Bogotá. Y queríamos hablar un poquito, la idea es que lo conozcan y que conozcan la propuesta de Eric, su literatura, sus libros, de los cuales tenemos algunos, que algunas son las compilaciones, unos textos que está haciendo. Y queríamos preguntarle por sus libros. Queríamos preguntarle por los que tenemos, porque estamos haciendo hay algunos que no están acá. Estamos haciendo cuentas de ¿cuántos libros? ¿14 por ahora? A ver, 14 por ahora. 14, que son un montón. Entonces queríamos preguntar, yo quisiera empezar porque nos cuentes sobre la pentalogía, que en realidad acá solamente tenemos 3 libros de la pentalogía. ¿Tienes 3? No, tienes 4. Que son 4, claro, son 4, que son esta pentalogía de las memorias. 3, te falta uno. Sí. No, están todos aquí tienes los 4. Los 4, falta uno es de... 4, falta uno que no ha salido. Que no ha salido. Que sería el 15. Que sería el 15. Bueno, aunque bueno, a lo mejor se le fue la otra. Pues. Este fue el primer libro que escribí. Y fue el primer premio que gané, que fue el premio Edad de Oro, que es un concurso en la categoría de ciencia ficción y fantasía juvenil. Sí. O sea, es una gente nueva, una editorial para niños y jóvenes, y todavía lo saca este concurso que es de ciencia ficción para jóvenes. Okay. Entonces, yo tenía una historia montada arriba de un juego de rol. Antiguamente existía un juego de rol genérico llamado Traveler, que era un juego... Hay que buscarlo. Es viejo, de los años 80. Creo que lo descargué. Creo que por pura nostalgia lo descargué. Es un juego genérico de Space Opera, pero no en un universo concreto. No. Y es un juego muy divertido. Sí, era divertido. Era tan tedioso hacer el personaje, que hacer el personaje era como un juego en sí mismo. Y entonces, bueno, me siento con unos amigos a jugar una partida de un juego y terminamos a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, todos de pie, en una escena de máxima tensión y absolutamente narrativa. Es espectáculo cuando uno juega rol y pasa eso. Y entonces todos decidimos anotar los nombres de los personajes y hacer una historia sobre ese suceso. Yo hice un cuento sobre cómo se conocieron los personajes, porque les recuerdo que era tan tedioso hacer un personaje que yo dije, bueno, vamos a hablar de la escuela. Y hice un cuento y después lo adapté al formato cuando vi el premio de oro. En realidad esto está dedicado a mis años de estudiante de física. Yo reconozco que yo no era un buen estudiante de física. En física yo no era muy buen estudiante. Yo pido perdón como públicamente. Como físico eras buen lector. Pido perdón públicamente por todos los dolores de cabeza que pasaron mis profesores. Y básicamente es la historia de dos personajes completamente diferentes.
un personaje que es hijo de un almirante de la flota, de la armada, es decir, no lo van a botar de la escuela nunca, Sí. pero es muy mal estudiante, y una don nadie de un planeta provinciano que quiere llegar a ser alguien en la flota, que tiene mucho talento y que estudia mucho. Sí. Entonces es una historia de amistad, y es una saga que yo comencé pensando en mis amigos. Ya. Por eso es un tributo a la amistad. Pero el primer libro tiene la historia de estos dos personajes. ¿La saga continúa con ellos? ¿O Sí, es- continúa con ellos. El segundo es cuando ellos... la primera es una prueba. De hecho, se llamaba original... El nombre que yo le puse fue revalorización, que es cuando tú suspendes una prueba y vas a hacerla de nuevo. Ok. Creo que en España se le llama de otra manera. Se llama recuperación. O algo Sí, así. sí, sí. Y entonces... Habilitación en colombiano. Ah, En ya. colombiano es Ya, habilitar. exacto. Sí. Y entonces, bueno, Gretel, mi editora, dijo no puede ir esa palabra y salió bajo presión. Muy bien. Ok. Tengo que reconocer, sin Gretel Ávila, mi editora es gente nueva, mi editora es mía. La puedo Te compartir, pertenece. la comparto de vez en cuando con otros editores, pero es mi editora. Ella realmente, cuando yo llegué con este libro, ella no editó el primer libro. Pero ella me dijo, tienes una saga ahí. Y claro, tenía una saga. Y además me desarmó la idea que yo tenía y me la volvió a armar. Esta historia no sería lo que es si no fuera por ella. Y entonces, la palabra cosmos, o sea, la saga tiene la palabra cosmos y es conocida como la saga del cosmos o la saga de Keiki por los personajes que son Keiki. ¿Y por qué cosmos? Bueno, en esta saga no se usa la palabra espacio, se usa la palabra cosmos. No se usa la palabra astronauta, se usa la palabra cosmonauta. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de la Guerra Fría. Yo quería ser cosmonauta cuando era pequeño, no astronauta. Los astronautas eran los malos. Y para mí no existía el espacio, Existía el existía el cosmos. Claro. Y ya, y por pura nostalgia. Sí. Y los cubanos me entienden, no era común en la ciencia ficción en español eso, la palabra cosmos salta a Sí, la vista, claro. y la puse porque sí. También salta que este es un universo en el cual no es que hay un imperio galáctico, pero hay una especie de hegemonía del idioma español. Es decir, Ah. la lengua común en este universo es el español. Y hay algunos planetas minoritarios que son angloparlantes o que hablan variantes del eslavo o hablan variantes del chino. Pero realmente se habla español. Hay referencias intertextuales a personajes de cuentos, a escenarios o autores de la narrativa latinoamericana y española. Por ejemplo, hay una nave que es la Alonso Quijano. Hay un planeta que es Nuevo Macondo. Claro. Existe bonito. existe el acorazado USS Cid Campeador. Tiene que ver con nuestra cultura y nuestra épica, que es, Sí. que es algo que yo comencé aquí y después creo que el Foso de Mabuya es ya el non plus ultra Sí. de eso, pero ese es el último. No Bueno, ese es el último. El foso vamos a poner al no, final. no spoiler, no spoiler. No podemos spoilear el foso No todavía. spoiler el Foso. Entonces, bueno, aquí es cuando ellos se conocen que están haciendo una prueba. Y todo sale mal, por supuesto, porque si no, no hay historia. Aquí ellos siguen en la academia espacial, pero están haciendo como las prácticas de producción, como las prácticas, Sí. que son en una nave haciendo cosas. Que este es el segundo, Historias del Cosmos Salvaje. Historias el del segundo, Cosmos Salvaje, el el segundo. El tercero, que es aquí ya se gradúan. O sea, aquí hay una historia antes de ellos graduarse, la prueba final, que sería como la tesis, que es un viaje de graduación en un supercrucero. En el crucero el Macandal es el crucero en el que van. Qué lindo. Y lo que sucede después que ellos comienzan a trabajar, o sea, que los sitúan en un planeta Ya. y por supuesto todo sale mal. Este es Memorias del Cosmos cercano. Entonces ya, en Crónicas del Hipercosmos ya sigo ese mismo línea argumental en la que ellos como que pasan a la clandestinidad y como que empiezan a hacer como que trabaja sucio y medio de pirata. Te das cuenta que estoy barriendo toda la hipercopia posible, ¿no? Y Sí. entonces aquí ya llegan al concepto de hipercosmos y comienza una guerra Ok. espacial que termina en Diarios del Metacosmos, que es la quinta, que espero, si Dios o los Dumare y todos los demás quieren, saldrá bueno, y el Poligráfico Cubano,
saldrá en esta feria del libro de 2024. Del 2024 que será, y con eso se cierra. Y con eso se cierra. Ya salió en formato digital, pero todavía no O está sea, en papel. la pentalogía se va a poder conseguir en digital. Sí, se va a poder conseguir en digital, todavía no está en ninguna plataforma, pero estará. Muy O al bueno. menos eso espero. Esta es una pentalogía que es increíble, pero además de esta pentalogía, a mí me interesa que hablemos de... bueno, vamos a hablar de este libro que fue uno de los que a mí más me encarretó con la escritura de Eric, que es Havana Underwater. Underwater. Y quiero que se pronuncie claramente. No es Havana Underwater. No es Underwater, es Underwater. Underwater. Que esta es una edición sí. que salió hace relativamente poco por la editorial Sí, esta es la edición argentina. argentina. Tuvo una edición en 2010 de la editorial Atom Press, que fue la que me puso en el circuito de Amazon, Sí. la que me puso en el circuito internacional. Y esta edición de Indómita Luz no es el mismo ejemplar, es una edición corregida, con capítulos extras, y además posee un mapa Sí, de la ciudad. Que está adentro, ahí tiene el mapita, pero también tiene una pequeña esquela con el mapa de cómo es Habana. Creo que en las primeras páginas, si no estoy mal, el mapita. Bueno, ya no me acuerdo dónde está. Mira, Por ahí está. tu edición tiene esto. Qué Sí, cool. sí. Me puedo quedar con ella como souvenir. Ah, sí, claro. ¿Dónde entonces, está? Al final, no me acuerdo, pero tenía otro mapita. No, tiene un mapa adelante, y al final lo que tiene es un glosario. Sí. Sí, La exacto. Havana Underwater. Estoy preparando el Havana Underwater comenzó por culpa de William Gibson. ¿Por culpa Por o gracias culpa. a? Por Por culpa. culpa. Me estaba leyendo Conde Zero. Ok. Y en Conde Zero, de momento, aparecen los lobas de vudú. Sí, claro. Y yo dije, wow, ahí está. Esto es lo que yo me quiero leer. Sí. Y de momento los lobas de vudú eran inteligencias artificiales que se hacían pasar por los lobas de vudú. Sí. Yo dije, ¿y por qué no eran de verdad? Claro, el pensamiento mío como cubano, mi pensamiento mágico religioso, que después te das cuenta cuando te lees a Carpentier que yo no he descubierto nada, que simplemente ya nosotros tenemos un nivel de realidad más apegado a lo fantástico y menos en el realismo. Sí. Para mí que los dioses estuviesen en el ciberespacio era natural. Y entonces dije, yo voy a hacer esto mismo. Lo voy a copiar descaradamente. Y voy a meter en el ciberespacio a los orichas. Ujú. Pero yo no soy una persona tan simple. Yo soy una persona compleja. Y al mismo tiempo estaba pensando en la ucronía y en qué pasaría si Sí. la guerra, si nosotros, en la crisis de los años 90, el llamado periodo especial, si el periodo especial hubiera sido, en vez de a partir del estado normal, La Habana es una ciudad normal, antes de que se cayera la Unión Soviética, si hubiera sido una mega ciudad. Si los soviéticos hubieran llegado a un poder absoluto al nivel metrópoli, y de Sí. momento llega a lo mismo que el periodo especial, pero sería un mega periodo especial. Ya. Y eso, contarlo en tono cyberpunk. Y por eso creo un mundo alternativo en que los soviéticos ganan y se van al espacio y nos abandonan, igual que ocurrió. Y tiene que ver un poco con sanar la herida de que mi generación la educaron pensando que los soviéticos tenían la última palabra, que eran como nuestros segundos de Estados Unidos. Claro. Y no fue así. Y esa especie de rencor y de trauma por Claro, la porque Guerra Fría. es un duelo de todas formas. Sí, es un duelo, exacto. Y entonces lo incorporé ahí. Y ya tenía una ucronía y dioses en el ciberespacio. Hubiera sido una novela maravillosa, pero yo no soy tan simple. Y exploté. La ciencia ficción es una literatura que explota los miedos sociales. Sí. Y los miedos sociales, yo quería dedicarle el libro a mi ciudad, a La Habana. Y el mayor miedo de La Habana es que pase un ciclón y entre el mar. Cosa que pasa comúnmente. Es un miedo de siempre. Y entonces, ¿qué tal si los soviéticos hacen un muro de 5 metros para que el mar no entre? Viene un megaciclón que pasa por La Habana. El mar entra, pero no sale. Pero no sale porque se tupen los desagües, está mal construido aquello, lo que sea, nunca lo hablo. Y tenemos todos los lugares donde normalmente entra el agua, y hay videos, en YouTube hay montones de videos que lo atestiguan. Imagínate que eso se quede ahí.
¿Y qué iba a hacer la gente? Lo que hacemos siempre los cubanos, adaptarnos, seguir viviendo. Y entonces, entonces ya escribí Habanum de Cuatro. Son tres cosas gigantes. No soy tan complejo como para meter una cuarta. Entonces son esas tres, es una novela difícil de clasificar. Hay cyberpunk, hay dioses, hay ucronía, hay no sé, de todo. Hay mezcla de ciencia ficción con fantasía. Pero además también la hay estructura es novela negra, porque se trata de alguien que está buscando a otra persona para asesinarla. Es completamente anual. Sí. Y bueno, hay de todo. Es una novela inclasificable. Es muy difícil de clasificar. Tiene escrita una segunda y una tercera parte que todavía no he publicado, aunque pronto publicaré. Y estoy escribiendo la cuarta y la quinta parte. O sea una pentalogía. El número 5 obviamente se repite mucho en mí. Me gustan mucho los números pares. Y del anime el primero que vi de Mecha fue Voltu 5, así que ahí hay algo extraño. Y listo. ya, Por Habanum Underwater. Ajá. Queremos hablar de otro que tenemos allá. Vamos a hablar primero de Sí. Este fue mi segundo libro. Que es Algunos recuerdos que valen la pena. Que fue premio calendario. Fue mi premio calendario, fue el segundo premio que gané. Al año siguiente de haber ganado Sí. Salió en 2009. Es una colección de cuentos. Son los primeros cuentos míos que valían la pena. Uh-huh. Realmente se llama así, algunos recuerdos que valen la pena. Otro libro que no sale aquí, que fueron como que la selección de mis mejores cuentos, los cuentos que más me han gustado, los cuentos que mejor crítica han tenido y los que más dinero me han dado. Y quería llamarle algunos recuerdos que no valen la pena. Pero mi editor me dijo, nuevamente un gran editor me dijo, no, eso no. Vamos a ponerle Memorias de Mar de Digan, que es un libro que no tenemos aquí, pero está fue editado en República Dominicana por la editorial Últimos Monstruos. Sí. Y entonces, bueno, volviendo a estos primeros libros, está Aquí en la Librería de la Derrota, que es inventé un arte marcial, es un drama deportivo en el que invento un arte marcial a gravedad variable, y ese arte marcial sale en K.I.K. Por lo tanto, es una historia de ese universo sin K y sin Kid. Las cosas ya no son lo que eran antes, que es el cuento cero de Habanum de Cuatro. Son los cuentos, algunos de los que surgieron. De los que surgieron después. Otro de los libros es Habanum de Cuatro en los cuentos. Sí. Que también está en Atom Press. Y entonces, El Holandés Errante, que es realmente mi primer cuento, que es una ópera espacial tomando la historia de la piratería y las leyendas de los barcos fantasmas. En algún momento escribiré una ópera espacial no juvenil, sino muy en serio, y tomando las historias marineras. Qué bonito. Como base, claro. Como base. En algún momento, cuando esté listo, lo haré. Todavía soy un escritor muy joven para eso. Entonces, Memorias de una puta, que es una historia, una ucronía en la cual los japoneses ganan la Guerra Fría y ganan la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos ganan la Segunda Guerra Mundial. Los países socialistas llegan hasta España y toda América está bajo la influencia del imperio japonés, y de momento ocurre una revolución socialista en Puerto Rico, y llega 1962 y es la crisis de los misiles, pero entre Japón y Puerto Rico. Entre Japón y la Unión Soviética. Claro. En Puerto Rico. Claro. Y entonces todo eso estaba más o menos en Memoria de una puta. Y todo el mundo me decía, tienes que hacer una novela de eso. Y mi última novela, también por una editorial dominicana. Y ahí viene la parte en la que es Luna Insonne. Si esta es Indómita Luz, la otra es Luna Insonne. No sé por qué la luz y la luna se me mezclan, debe ser por la parte de la astronomía, pero se me confunde. Y salió recientemente, es el libro número 14. Wow. Es el que fue después del Foso de Mabuya. O sea, finalmente lo hice. Y Cuando llueve en Claudia es una serie de capítulos, es una historia cerrada en sí mismo, espejo ópera, pero está contenida dentro de Crónicas del Hipercopo. Ok. Por lo tanto, esta es la génesis de casi todo lo que he escrito hasta ahora. Ahí está contenido como... No, ya aquí se acabaron las ideas. O sea, lo que empecé aquí termina con El Mar de Diga. Yo prometí que no iba a escribir más cuentos a partir de ahí. Y por supuesto, violenté mi promesa salvajemente. Y llegamos al Foso de Mabuya. Y vamos a hablar de El Foso de Mabuya, que es el libro que se editó aquí en Colombia por Ediciones Vestigio. Una prestigiosa editorial colombiana. Que se llama Ediciones Vestigio. Y que es como el hiperlibro, porque tiene de todo. A ver, si
Alan Moore dice que toda persona cuando encuentra su camino dorado tiene que huir y alejarse del camino dorado. Avant Underwater es mi camino dorado y esta es mi huida al camino dorado. Ah, Este libro es para mí un libro muy querido porque, bueno, haga la historia, ¿no? Empezó en que yo necesitaba dinero. como empiezan las mejores historias Como las literarias mejores historias. siempre. Y conseguí un trabajo transcribiendo documentos del siglo XVI y XVII para un académico. Y entonces, o sea, era una especie de investigador fantasma o algo así. Y pasaron dos cosas. Primero, le cogí la vuelta a cómo se redactaban las cartas legales y los documentos legales en esos siglos. Y segunda, ahí había historias. Claro. Había señores historias y yo empecé a fantasear con la idea de hacer un universo steampunk en Cuba, Ajá. en la Cuba del siglo XIX. ¿Por qué siempre el steampunk tiene que ser victoriano? Y no puede tener que ver con nuestro sistema de independencia y nuestra relación con la descolonización y con los imperios de la época. ¿Por qué no tiene que ver con el sueño de construir una nación que tuvo toda América? Claro. Y me centré ahí e hice una novela larga y aburrida, hecha completamente en castellano antiguo y basada en fragmentos de diario y de cartas legales, cartas e informes legales. Porque yo no sé cómo se escribía en el siglo XIX, pero sí sé cómo se redactaban las cartas. Sí, Por lo tanto, un siglo XIX cubano tenía que venir desde lo escritural. pero no es nada aburrido, digo yo. Eso dijeron ustedes y lo publicaron. Y hasta ahora nadie se ha quejado. No, es uno de los grandes libros de Eric porque no solamente, al igual que pasa con Avant Underwater, no solamente es steampunk, sino que es steampunk, pero es una ucronía y tiene mucho que ver con la historia de la cibernética, por ejemplo. Y tiene que ver con la validación del folclore. Fue un viaje hacia el interior. Porque exploté un folclore no europeo en algo steampunk. Reinventé, recontextualicé héroes verdaderos, no solo de la guerra de independencia cubana, sino también de Haití y de Colombia. Sí, Tiene un contacto con la religión africana, con la religión yoruba, tiene un contacto con la religión, con la cultura taína y también con la cultura colombiana, la muisca, con la muisca. sí, claro, Y- ya aparece. Y yo no pensé en Colombia para que fuera publicada y sin embargo terminó siendo publicada en uno de los países donde yo retomé incluso figuras de su independencia. Claro. Está incluso el inventor del Cepelín, que es de Popayán. Que que es colombiano. que es colombiano, y aparece ahí. Y muchas personas que se lo leen me han dicho, pero todo esto es real, o sea, tú haces referencia a cosas que son reales. Y yo digo, ahí está Wikipedia, señores. Hello, I'm here. Oh. Que es un libro. Está ahí y al mismo tiempo es una reflexión sobre la nación, sobre qué es la independencia y qué es la colonización y qué es la Sí. decolonización. Que además es muy interesante porque es un libro que también está construido a partir de unas generaciones, de una familia. Sí, la y historia de cómo una esas familia, gen- la historia como de una familia. de hijos, padres, abuelos, etcétera, van construyendo esas diferentes formas de identidad en medio de unos procesos políticos donde se mezclan dioses yorubas, cibernética, independencia, ucronías, textos políticos, Textos o sea, políticos. y un montón de Hice cosas. intervenciones creativas a textos reales y originales, Sí. a textos del Diario de Colón, a textos de José Martí. José Martí fue más difícil. Para todo cubano tocar, José Martí es sagrado. Y no es sagrado por dos razones. Es sagrado porque te lo enseñan en la escuela que es sagrado. Tú chocas con Martí, con la prosa de Martí, y supongo que es lo que le pasa a los escritores rusos que si en la secundaria se tienen que leer a Pushkin. Tolstoy, a Pushkin y a Dostoyevsky, después de eso no pueden escribir mal. O sea, no existe el pulp ruso ni ucraniano, no existe. O sea, las lenguas eslavas no tienen escritura pulp, ni la tendrán nunca porque chocan con eso. Y nosotros chocamos con Martí, con la poética de Martí. En algún momento de nuestras vidas, todo cubano odia a Martí, de tanto que te lo han repetido. Nos alejamos de Martí para después solitos volver a la obra de Martí y poner a Martí en un altar mucho más importante. Claro. Entonces, hacer una intervención a Martí y hacer un Martí alternativo y poner a Martí como personaje y Claro. tocar el funeral indio y cambiarlo por el funeral apache
y tocar su reseña a mi tío el empleado y cambiarla, y la exposición de París, Sí. cambiarla a la exposición de Bogotá, y no fue por chicharronería con mis editores, simplemente era Bogotá Era así, la que le tocaba. claro. Y retomar la pluma, meterse en los zapatos de Martí, que son zapatos muy grandes para todo escritor cubano y para todo escritor de habla hispana, Sí, por total. favor. Que no sé por qué no se dan en las universidades de España. Bueno, sí, tal vez. Tal vez sí. por Tal cada vez sí razones. sé, tal vez sí sé. Y entonces fue realmente un ejercicio que me hizo crecer como escritor. Este libro me hizo Es crecer como increíble. escritor. Tiene en mí un efecto muy interesante, que es que yo, después que me leí esto, yo dije, no puedo escribir algo mejor que esto, y todavía estoy como que en crisis Está. por esa razón. Bueno, y queremos hablar del futuro de la escritura de Eric. Ya nos hablaste del quinto libro que va a ser en el Hablemos de 2024. De ¿Cuáles son los proyectos. proyectos? Sí. Yo tengo un problema, que es que el foso de Mabuya es difícil de superar. Tengo compromisos. Tenía que terminar la saga de Keiki. Tengo otra saga juvenil pensada, diferente. Pienso terminar la saga de Van Underwater y publicarla. No diré más al respecto. Tengo varios proyectos de cosas más complejas que Foso de Mabuya. Soy una persona compleja, lo siento. Sería más fácil hacer chorizo, ¿no? Hacer siempre lo mismo porque gusta. O sea, hacer más que Keiki y hacer más Habanus de Cuatro. Haré más Habanus de Cuatro. Pero Y tal vez haga más que Keiki. Pero mi corriente principal como creador está en la complejidad. ¿Por qué? Porque vivo en un país complicado, con una historia complicada. Vivo en una región complicada, con una historia complicada y con un futuro incierto. Y además soy una persona complicada. Por lo tanto, no voy a ponérsela fácil a los teóricos jamás. no. Y entonces tengo planeado una fantasía heroica, que no es tanto fantasía heroica. Tengo planeado una historia cyberpunk que mezcle fantasía con ciencia ficción dentro de un cyberpunk latinoamericano, conectado con la cultura latinoamericana. Tengo planeado la novela Los Piratas Espaciales. Hay un montón de planes. Y todo eso está en mi cabeza en este momento. Bueno. Mientras hablamos, pasa por mi cabeza. O sea, yo escribo. ¿Por qué yo escribo? Yo escribo para que todo eso salga y poder Claro. tener conversaciones normales con la gente. Y pedir café y que me den el vuelto y saber que me lo dieron bien. Ok. Y esas cosas. Y no babeando. Y mientras tanto van Imagínense. pensando. Porque estoy trabajando todo el tiempo. Guash, realmente. bueno. Yo no me doy vacaciones. Bueno, o sea, yo me quedo sin palabras. Los invitamos a leer la obra de Eric, de verdad. Es un poquito a veces difícil de conseguir. Las cosas de pero- Cuba son difíciles de conseguir fuera de Cuba. Pero hay cosas que no son de Cuba. Está esta de Indómita, está esta de Vestigio. Esto sí se consiguen en toda Latinoamérica. no, y en toda Latinoamérica también. también. En toda Latinoamérica ya Y cambias en cuando- caras, en todos lados ya se consigue. Y cuando entras a Amazon, también te pone todo lo que tengo en Amazon, como Memorias del Mar de Diga, que sí está en Amazon, y algunas antologías, como la antología de Preto Pun y Terranova. Sí, Que en Preto Pun hay un relato mío y el prólogo en Pino, y Terranova hay un relato que mío, es un Recuerdos relato del País Zombie, de que un país zombie. recomendadísimo el relato. Que está también en Memorias del Mar de Diga. No, mejor dicho. Hay un montón de cosas, pero pueden leer a Eric por todo lado. O sea, no hay excusa de que no se encuentra. Y es está recomendadísimo. Para mí, tiene el premio Rodrigo Bastidas al mejor escritor cubano actual. Para mí es el mejor escritor. En serio, José. Tú me Acabas de estás ver buscando acá enemigo, tú me estás... No. Tú vas a hacer que me arrastres. No, para mí es en serio es el mejor escritor cubano de ciencia ficción actual. De lejos. De lejos. Y Así de- que. y de cerca. Y de cerca también. Wow. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por este premio. Yo estoy muy emocionado. Y a ustedes no se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en Spotify también. Este episodio también va a ser en Spotify para que nos puedan escuchar. Estamos en Instagram, estamos y acá en YouTube. Toquen la campanita, suscríbanse, comenten. De verdad es importante. Siempre he querido hacer eso. Y gracias, Eric. Y gracias a ustedes. Y gracias. Chao.
Estereoscopio. Listo. Listo. Ahí está.